Dicen que hay lugares donde la realidad se quiebra, donde el hombre deja de ser dueño de sí mismo y la tierra revela los secretos que esconde bajo siglos de silencio. Uno de esos lugares es el corazón de la selva amazónica. No es un simple bosque, es un templo vivo, un laberinto de espíritus y memorias antiguas. Allí, bajo la penumbra eterna de los árboles gigantes, existe un conocimiento que ni las armas ni el fuego lograron extinguir. Un saber tan profundo que sobrevive incluso al paso de los imperios y al olvido de los hombres. No está guardado en bibliotecas ni en manuscritos polvorientos, sino en un libro invisible escrito con el pulso mismo de la naturaleza. Un grimorio oculto cuyas páginas se abren solo a quienes se atreven a escuchar el murmullo de la selva. Cada capítulo se revela en el canto de un ave nocturna, cada línea se dibuja con la ceniza de rituales olvidados, y cada enseñanza fluye como un río subterráneo hacia los corazones preparados para recibirla. Durante 500 años, este legado fue escondido en cavernas sagradas, transmitido en rezos a media voz, protegido por guardianes que juraron entregar su vida antes que revelar su secreto. Mientras el mundo moderno levantaba ciudades de acero, laboratorios clínicos y torres de cristal, la verdadera medicina permanecía dormida, aguardando el instante en que la humanidad recordara que el alma también enferma y que solo lo sagrado puede curarla. Lo que vas a escuchar no es una narración común, sino la confesión de un chamán ancestral. Un hombre que heredó voces antiguas y que resguarda la llave hacia una transformación que va más allá del cuerpo, una transfiguración del espíritu. Aquí conocerás la planta maestra, una semilla de luz que no se limita a sanar enfermedades visibles, sino que repara heridas invisibles, aquellas cicatrices que ni la ciencia ni la medicina moderna pueden comprender. Esta planta despierta memorias dormidas en tu sangre, activa recuerdos que nunca supiste que llevabas dentro y abre caminos hacia dimensiones olvidadas. Si estas palabras han llegado hasta ti, no es por azar. La selva no revela sus misterios a cualquiera. El fuego sagrado ya arde, los guardianes invisibles se reúnen en círculo y la planta maestra extiende sus raíces hacia ti, aguardando el momento en que decidas despertar. Si deseas seguir explorando estos misterios, si sientes que este llamado resuena en lo más profundo de ti, suscríbete ahora mismo y únete a quienes han decidido caminar este sendero oculto. La selva ya te ha abierto la puerta. Atrévete a cruzarla. Capítulo 1. La semilla del despertar. Soy la última rama de un árbol que casi fue talado. Escribo estas palabras con pigmento extraído de cortezas heridas y con el aceite que gotea de las semillas de la selva. Mi verdadero nombre se lo llevaron los siglos, ya no lo recuerdo, y quizá ya no importe. Entre los míos me llaman Amaru, el que escucha lo que no se dice, porque desde niño aprendí a oír las voces que no brotan de labios humanos, sino de raíces, de piedras y de ríos. Mi historia comenzó cuando aún era un niño, en una temporada en que los cielos no descansaban y la lluvia caía como si quisiera borrar la tierra misma. El río, embravecido, crecía como un monstruo líquido y arrancaba árboles de sus orillas. Aquella noche, mientras el aguacero golpeaba la techumbre de hojas secas de nuestra maloca, un sopor espeso descendió sobre mí, como si un espíritu hubiera derramado miel sobre mis párpados. No era un sueño, aunque lo parecía. En la penumbra apareció una figura imposible, una mujer alta, de piel color esmeralda, cuyo cabello se deslizaba como serpientes de agua. Sus ojos eran dos lunas enfrentadas, y en su pecho brillaban constelaciones que jamás había visto. Sus pasos no crujían la tierra, donde pisaba germinaban flores de luz. Pequeño río, dijo. He esperado por ti desde antes de que respiraras aire. En tus venas corre la memoria de los primeros cantores, pero la has olvidado. Su voz era el eco de cientos de aves nocturnas cantando al unísono. Yo intenté responder, pero mi boca no existía. Quise levantar la mano, pero mi cuerpo era humo. Entonces ella posó su palma sobre mi frente. En un instante, el silencio se rompió, vi hogueras encendidas en la espesura, hombres y mujeres bailando alrededor de ellas, entonando cantos en lenguas que jamás había oído, pero que mi espíritu reconocía como suyas. Vi plantas que resplandecían desde adentro, iluminando huesos y piel, curando heridas invisibles en los corazones de la gente.
Cuando llegue el tiempo correcto, susurró mientras su cuerpo comenzaba a disolverse como neblina, búscame en la raíz de los 1000 nombres, la que nuestros ancestros llaman la abuela. Ella revelará lo que fue enterrado en tu sangre cuando los forasteros redujeron a cenizas la casa de tus abuelos. Desperté jadeando, con la lengua seca y un sabor a tierra húmeda en la boca. Lágrimas espesas me corrían por las mejillas, como si hubieran brotado de la misma savia de los árboles. Mi madre me encontró sentado en la hamaca, temblando. Nunca comprendió del todo por qué yo lloraba como si hubiera regresado de un lugar al que nadie más podía ir. Los años pasaron. Me obligué a olvidar. Me volví un niño común, corría detrás de un balón de trapo en los claros de tierra, pescaba peces plateados en los remansos del río, aprendía a disparar con la cerbatana de mi padre. Pero cada luna llena, cuando el bosque parecía arder en plateado, la mujer regresaba. Siempre la misma mirada, siempre el mismo mensaje, cuando estés listo. Comprendí entonces que no somos nosotros quienes encontramos la medicina. Es ella la que nos encuentra. Se siembra en nuestros sueños como semilla invisible, y espera pacientemente a que un día germinemos. El destino me alcanzó el día que cumplí 16 años. Mi padre había muerto 3 meses antes, llevándose con él las últimas historias de nuestro linaje. Mi madre lloraba todas las noches, y su llanto no era solo de viudez, sino de desarraigo. Sabía que las antiguas palabras habían sido arrancadas de nuestra familia como raíces quemadas. Esa tarde, mientras caminaba por el sendero que conduce al corazón del bosque, la escuché otra vez. Pero esta vez no dormía. La voz me llamó desde lo profundo de las ceibas gigantes, clara, inconfundible. Amaru, es hora de recordar quién eres. Mi corazón se estremeció como un tambor de guerra. Quise huir, pero mis pies me empujaban hacia adelante. Cada paso me llevaba más lejos de mi infancia y más cerca de aquello que había sentido latente desde siempre. Sabía, sin necesidad de palabras, que estaba cruzando un umbral invisible. Ese primer llamado no solo me condujo hacia la ceremonia que marcaría mi destino, sino que abrió la puerta a un mundo que desbordaba cualquier noción que tenía de realidad, de muerte y del poder escondido que late en cada célula de nuestro ser. Capítulo 2. El secreto del humo sagrado. En la tradición de los ancestros hay secretos que no caben en palabras. Entre ellos, el del humo sagrado, un lenguaje de nubes que asciende desde la tierra hacia los cielos y regresa cargado de mensajes. Para los modernos, el humo es solo aire contaminado. Para los abuelos, era la forma en que los dioses respondían a las preguntas humanas. Pasaron 3 meses desde mi primer encuentro con la abuela antes de que Guaira, mi maestro, me iniciara en este arte. Una mañana, cuando el sol apenas empezaba a teñir el horizonte y el rocío aún colgaba de las hojas como diamantes líquidos, me llevó hasta un claro oculto. Allí crecían plantas que no había visto antes, tabacos silvestres, de tallos robustos y hojas amplias, impregnadas de un aroma penetrante que hacía vibrar el pecho con solo acercarse. «Esto es el abuelo», dijo Guaira, acariciando una hoja como si tocara el rostro de un ser querido. «Él es más viejo que cualquier canto, más sabio que cualquier piedra. Sin él, los espíritus no nos escucharían. El humo es su voz, y a través de él viajan nuestras oraciones». Yo pensaba que bastaba con secar y fumar, pero pronto aprendí que cada paso era en sí mismo una ceremonia. Durante 7 días trabajamos con devoción. Las hojas debían recogerse en silencio, antes de que el sol se levantara por completo. Se colgaban en la sombra, y mientras se secaban había que cantarles melodías específicas, como arrullos dirigidos a un niño dormido. Luego se mezclaban con cenizas de árboles que habían sido alcanzados por rayos, porque solo un árbol tocado por el cielo tiene la fuerza necesaria. Finalmente, todo se molía en un mortero antiguo de piedra volcánica, al compás de cantos que imitaban el sonido del viento en las palmeras. «Si solo haces polvo, no obtienes nada», decía Guaira. «Pero si pones tu corazón en cada paso, el polvo se convierte en espíritu. Y el espíritu responde». La noche de la primera prueba, el fuego iluminaba la choza y el aire estaba cargado de expectación. Guaira llenó una pequeña caña de bambú con el polvo sagrado y, sin previo aviso, sopló con fuerza en mis fosas nasales.
Sentí que un relámpago verde explotaba dentro de mi cabeza. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no de dolor, sino de limpieza. Era como si me hubieran arrancado capas de sombras que llevaba adheridas desde la infancia. El mundo se volvió transparente. El sonido del bosque se amplificó, escuchaba el crujir de cada rama, el murmullo de cada insecto, el latido de mi propio corazón retumbando como un tambor. Alrededor del fuego aparecieron presencias, siluetas luminosas que se movían entre los árboles, sombras benévolas que me observaban como guardianes antiguos. Ahora puedes ver, dijo Guaira, satisfecho. El abuelo abrió tus sentidos. Desde hoy no dependes de la bebida. El humo bastará para que los espíritus hablen contigo. No fue solo visión, sentí una compañía real, un ejército invisible rodeándonos, tejiendo círculos de protección. Esa noche dormí con la certeza de que no estaba solo en el mundo. Los días siguientes, Guaira me llevó más lejos. Me habló de la capacidad del tabaco para sanar a distancia. Una tarde, mientras mezclábamos el polvo con resina de copal y flores secas, me contó la historia de Rosa, una mujer que vivía 2 jornadas río abajo y que llevaba meses paralizada por un dolor en la espalda. Ningún médico había logrado aliviarla. Esta noche la ayudarás, me dijo, con la calma de quien ya sabe el resultado. No entendía cómo podía hacerlo. ¿Cómo curar a alguien sin tocarla, sin verla? Guaira encendió el fuego ceremonial, comenzó un cántico grave que recordaba al rugido de los felinos y sopló humo hacia las 4 direcciones. No mires con tus ojos, me ordenó. Mira con el humo. Al principio solo vi espirales ascendiendo. Pero poco a poco comenzaron a dibujarse imágenes, una mujer tendida en una hamaca, el rostro arrugado de dolor. Sobre su espalda, una sombra negra que se retorcía como un animal adherido. Ese es su peso, explicó mi maestro. No es hueso ni músculo, es su alma fragmentada. Cuando niña sufrió un miedo tan grande que parte de ella se quedó atrapada. Esa ausencia se convirtió en dolor. Me indicó que soplara humo hacia la visión, pero con intención pura. No bastaba con expulsar aire, debía cargarlo con amor hacia una desconocida, con la certeza absoluta de que estaba recuperando lo que le faltaba. Soplé una y otra vez, mientras el humo ascendía y se transformaba en columnas brillantes que parecían perforar el cielo. Visualicé la sombra disolviéndose, la espalda de la mujer llenándose de luz, su alma fragmentada reuniéndose en un solo cuerpo. Guaira seguía cantando, guiando el movimiento del humo como si dirigiera una orquesta invisible. El humo viaja más rápido que la palabra, susurró. No necesita barcos ni caminos. Cruza la distancia en un instante, llevando tu intención a donde debe llegar. Trabajamos así durante horas, hasta quedar exhaustos. Cuando al fin apagamos el fuego, Guaira sonrió. Ahora solo queda esperar. 12 días después llegó la noticia. Rosa había despertado una mañana sin dolor. Se levantó de su hamaca, caminó por primera vez en meses y hasta bailó en la fiesta del pueblo. Cuando escuché aquello, mis rodillas temblaron. Comprendí que había cruzado un umbral del que no había retorno. Esa noche encendí un pequeño fuego en soledad y soplé humo hacia el cielo estrellado. Ya no era solo un aprendiz de la abuela, era también un hijo del abuelo. Y entendí que, si el humo podía viajar a sanar a una mujer lejana, entonces existían otros misterios aún más profundos aguardando en las plantas maestras, secretos que apenas había comenzado a rozar. Capítulo 3. El primer encuentro. La primera vez que probé la medicina sagrada pensé que estaba descendiendo a la tumba. Sentí que mi cuerpo se apagaba como una antorcha bajo la lluvia, que mi respiración se quebraba en 1000 fragmentos. Pero entonces lo entendí, no me estaba muriendo, estaba naciendo. Por primera vez, el velo de mis ojos se levantaba, y lo que llamamos vida dejaba de ser una rutina y se revelaba como un milagro. Llegar hasta ese instante me costó más que un viaje físico. Fueron 7 días caminando contra la corriente del río, abriendo paso entre raíces enredadas, cruzando ciénagas donde el barro me tragaba hasta las rodillas y noches enteras escuchando rugidos que me recordaban lo pequeño que era. Pero lo más pesado era lo que cargaba dentro, las dudas, el miedo de no estar preparado,
la sospecha de que mi linaje se había apagado conmigo. Al final del 7º día lo encontré. Una choza desmoronada se alzaba en la orilla de una laguna tranquila, donde los delfines rosados emergían como apariciones al caer el sol. Allí vivía Guaira, un anciano que todos describían como el último guardián de un canto que no estaba escrito en ningún libro, sino en las piedras, en el aire y en las plantas. Sus ojos eran 2 espejos oscuros donde se reflejaba todo lo que yo no podía nombrar. Al verme, sonrió con la serenidad de quien recibe a alguien esperado desde hace mucho. Sabía que vendrías, dijo. La madre me habló. Los pájaros blancos anidaron en el árbol grande, y esa era la señal. Sus manos parecían talladas por siglos, arrugadas como cortezas viejas, pero cuando comenzó a preparar la bebida se movían con la suavidad de una mariposa posándose en una flor. Tomó las lianas y las hojas, las colocó en una vasija y comenzó a hervirlas. Mientras lo hacía, entonaba un canto bajo, tan profundo que parecía venir de la tierra misma. No creas que esto es un brebaje cualquiera, me dijo sin mirarme. No es una sustancia. Es una presencia. Es la maestra que nos adoptó desde que el mundo era apenas un suspiro. Ella no da lo que pides, sino lo que necesitas. Y aprender esa diferencia te romperá y te reconstruirá. Cuando me entregó la vasija, mis dedos temblaban como ramas bajo la tormenta. El líquido era espeso, amargo, como si hubiera sido destilado del corazón mismo de la selva. Mi estómago protestó desde el primer trago, pero Guaira me sostuvo la mirada y susurró. Respira. Ella ya viaja dentro de ti. Al comienzo, nada ocurrió. El fuego crepitaba, los grillos cantaban, y yo me sentía únicamente mareado, como si el cansancio del viaje me estuviera venciendo. Me invadió la duda, ¿y si no era digno? ¿Y si toda mi infancia había sido un engaño? Entonces el mundo se abrió como una herida luminosa. La choza se derritió a mi alrededor, las paredes se doblaron como agua en movimiento y el techo se partió como una flor gigante que revelaba un cielo lleno de lunas, no unas sino miles, cada una ardiendo en un color distinto. De repente ya no estaba sentado, flotaba en un océano vibrante, donde arriba y abajo no existían. Era un espacio vivo, palpitante, lleno de colores imposibles para el lenguaje humano. Allí apareció la mujer que me había acompañado en los sueños desde niño. Pero ya no era visión, era carne, aroma, presencia. Sus cabellos eran cascadas de hojas vivas, su piel brillaba con el verdor húmedo de la selva recién bañada por la lluvia, y sus ojos contenían un universo en movimiento. Bienvenido, hijo del trueno, me dijo con voz que era río y viento al mismo tiempo. Ahora puedes ver lo que siempre estuvo frente a ti. Extendió su mano hacia mí, y cuando la toqué, una corriente atravesó mi cuerpo. No era dolor ni placer, era algo más vasto, una vibración pura, un saber que no pasaba por pensamiento sino por cada célula de mi ser. De pronto todo se volvió transparente. Vi las almas escondidas de las plantas, pequeñas luces que danzaban alrededor de los árboles, de los helechos, de las orquídeas. Escuché los diálogos secretos de las raíces bajo tierra, una red inmensa que unía a todos los seres vivos en un solo tejido consciente. Esto nunca desapareció, explicó ella. Fueron los humanos los que cerraron los ojos, creyendo que solo existe lo que se mide, lo que se pesa, lo que cabe en un cuaderno. Pero la vida es infinita y se revela a quien sabe rendirse. Durante lo que parecieron años me mostró el arte de curar desde lo invisible. Vi cómo la enfermedad comienza como un desorden en la energía antes de volverse herida en la carne. Comprendí que los traumas se convierten en nudos que estrangulan el flujo vital, y que la labor del sanador no es imponer nada desde afuera, sino encender la llama dormida en cada célula. Lo más sobrecogedor fue cuando me guió hacia mi propio interior. Vi mi corazón latiendo como un tambor en medio de la oscuridad, mis pulmones abriéndose como 2 flores gigantes al amanecer, mi sangre corriendo como ríos de fuego líquido. Y descubrí que, en cada órgano, en cada fibra, había pequeños guardianes luminosos trabajando en silencio para sostener mi vida. Nunca caminas solo, susurró. Millones de voces colaboran en ti, en cada instante. Aprende a escucharlas, a respetarlas. Ellas son tus verdaderos maestros.
Cuando regresé, la madrugada había llegado. El fuego aún ardía y los primeros pájaros cantaban. Guaira me ofreció un té amargo para calmar mi estómago y me observó con ojos que ya sabían la respuesta. Dime, hijo, ¿aún crees que estabas perdiendo la cordura? ¿O comprendiste ya que la locura pertenece al mundo que niega lo invisible? No pude hablar. Las palabras humanas eran demasiado pequeñas para encerrar lo que había vivido. Pero sabía, con una certeza que no admitía dudas, que esa noche había cruzado un umbral. Ya no era el muchacho que había caminado 7 días en busca de un anciano. Ahora era un iniciado. Y entendí también que lo vivido era apenas un primer peldaño. La abuela aguardaba con secretos más profundos, escondidos en la espesura del conocimiento ancestral. Capítulo 4. Los guardianes de la noche. La primera vez que los vi, creí que mi mente había estallado como un espejo contra el suelo. No eran visiones decorativas ni juegos de luces, eran presencias tan reales que me hicieron dudar de todo lo que hasta entonces había considerado posible. Lo más sorprendente fue que no solo se mostraron, sino que esa misma noche me salvaron la vida. Era mi quinta ceremonia. Joaquín había decidido que estaba listo para enfrentar la selva sin su canto constante, sin su sombra protectora envolviéndome. Me condujo hasta una quebrada sagrada, un lugar donde sus ancestros habían hecho rituales durante generaciones. Allí, el aire vibraba con un magnetismo extraño, hasta los animales parecían moverse con un respeto reverencial, como si reconocieran la sacralidad del sitio. Aquí aprenderás lo que significa estar realmente acompañado, me dijo, encendiendo el fuego. Esta noche los verás, si tu corazón está limpio. Bebí la medicina en silencio, mientras Joaquín se retiraba a meditar a unos 50 pasos de distancia. De pronto, la soledad se volvió un peso insoportable. El croar de los sapos, el zumbido de los insectos, el murmullo del río lejano, todo sonaba como un coro de advertencias. Sin mi maestro cerca, sentía cada fibra de mi cuerpo expuesta, vulnerable. Cuando la bebida comenzó a abrirse paso por mis venas, el fuego dejó de comportarse como un fuego común. Sus sombras no se movían al azar, se estiraban, se contraían y giraban con precisión, como si siguieran una coreografía invisible. Poco a poco, esas sombras tomaron forma, hasta convertirse en figuras de casi 3 metros, cuerpos de luz semitransparente que se mantenían erguidos con una elegancia sobrehumana. Sus rostros eran enigmáticos, ni humanos ni bestias, pero cargados de una serenidad que imponía respeto. Sus ojos, 2 faroles de sabiduría antigua, me atravesaban sin herirme, como si examinaran el núcleo mismo de mi alma. Uno de ellos dio un paso hacia adelante. No movió los labios, pero su voz se instaló directamente en mi mente, como un trueno silencioso. Somos los guardianes de la noche. Custodiamos el saber desde antes de que las primeras palabras fueran pronunciadas. Alrededor, otros seres se materializaron, cerrando un círculo perfecto a mi alrededor. La luz del fuego parecía obedecerlos, chisporroteando al ritmo de su presencia. El líder continuó. Fuimos hombres y mujeres en tiempos remotos. Cuando nuestra carne volvió a la tierra, elegimos permanecer como conciencia pura. Ahora vivimos en las capas invisibles que rodean este mundo, protegiendo a los que buscan con sinceridad. Y entonces, como si abrieran un libro de la memoria universal, comenzaron a mostrarme escenas, tribus ancestrales recibiendo directamente sus enseñanzas, ceremonias antiguas en las que estos seres caminaban visibles entre humanos, revelándoles cómo hablar con las plantas, cómo escuchar a los ríos, cómo sanar con el humo. Después, las visiones se tiñeron de oscuridad, barcos extranjeros arribando, templos incendiados, códices devorados por el fuego. Sentí la pena de los guardianes cuando me explicaron que en ese tiempo se alzaron murallas energéticas que los alejaron de este plano, dejándolos accesibles solo para unos pocos. De pronto, el ambiente cambió. El círculo de guardianes se tensó, sus cuerpos de luz adoptaron una postura defensiva. El líder me tomó del brazo. Pese a su naturaleza etérea, su contacto fue sólido como roca. No te muevas, ordenó. Una presencia ajena se acerca. De las sombras profundas emergió algo monstruoso.
Era como una serpiente colosal formada de humo negro y frío, con ojos rojos que ardían como brasas. Su mera cercanía hizo que el fuego ceremonial palideciera, encogiéndose como si temiera ser apagado. El aire se volvió helado, cada inhalación me quemaba los pulmones con hielo. Un devorador de almas, dijo uno de los guardianes. Se alimenta de quienes apenas comienzan y aún no saben defenderse. La criatura lanzó un rugido que no sonaba, lo sentí directamente en mis huesos, un vibrar que me partió por dentro. Antes de que pudiera reaccionar, los guardianes desplegaron su poder. Sus cuerpos se encendieron como soles, lanzando haces de luz dorada que chocaban contra la oscuridad. La entidad atacó con tentáculos de sombra que se estrellaban contra un escudo invisible formado alrededor de mí. El choque era tan violento que cada impacto hacía temblar la tierra. Fue un combate breve pero eterno. En medio del caos, comprendí algo. Aquella criatura no solo quería devorarme, quería borrar la posibilidad de mi futuro. Era como si cada iniciado fuera un faro, y esa bestia se alimentara de apagar luces. Pero los guardianes resistieron. Con un último estallido, lanzaron un rayo conjunto que atravesó la serpiente, disolviéndola en un grito silencioso. La selva entera quedó en calma absoluta. El líder se inclinó hacia mí, su voz grabándose como un tatuaje invisible. Recuerda, muchacho, el poder espiritual atrae tanto a la luz como a la sombra. Por eso necesitamos guardianes. Ningún sanador camina solo. Antes de desvanecerse, me entregó un don, la capacidad de percibir los protectores invisibles que acompañan a cada ser humano. Entendí que no estamos solos, que alrededor de cada vida existen presencias que custodian, aunque rara vez se dejen ver. Cuando Joaquín volvió al amanecer, me encontró junto a las cenizas. No dije nada. No era necesario, sus ojos confirmaban que él ya sabía lo que había ocurrido. Los viste, dijo con un suspiro. Y viste también lo que los amenaza. Ahora comprendes por qué este camino no es para todos. No es solo poder, es responsabilidad frente a lo invisible. Desde esa noche supe que había cruzado un umbral irreversible. Que el mundo espiritual no es un escenario de fantasías, sino un campo habitado por aliados y depredadores. Y que cada paso más profundo en la senda chamánica exige no solo valor y sabiduría, sino también la protección de aquellos centinelas silenciosos que vigilan en la oscuridad. Pero lo más sorprendente aún estaba por llegar. Los guardianes me habían mostrado apenas la entrada. La verdadera travesía del alma ocurriría más allá de este mundo, en dimensiones donde ni el tiempo ni la materia tienen sentido. Capítulo 5. La planta que habla. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurriría si un árbol, una flor o una raíz rompieran el silencio de la naturaleza y te hablaran como un ser humano? No en símbolos difusos ni en sueños fragmentados, sino con palabras tan claras que no pudieras dudar de su origen. Eso fue lo que me sucedió la segunda vez que bebí la medicina. La noche estaba desnuda de luna, tan oscura que ni siquiera mi propia mano frente al rostro era reconocible. Joaquín había insistido en que esa ceremonia fuera diferente, sin fuego, sin ícaros, sin tambores. Solo nosotros, la selva húmeda y la lluvia interminable que golpeaba las hojas grandes como tambores naturales. Hoy escucharás de otra manera, me dijo, y guardó silencio. Tragué el líquido amargo con reverencia, y durante los primeros minutos pensé que sería una experiencia como la anterior. Geometrías palpitando, colores nunca vistos, espirales de sonido y luz. Pero media hora después, algo distinto irrumpió. Una voz femenina comenzó a resonar dentro de mi cabeza, no como pensamiento, sino como palabra viva. Ahora sí puedo hablarte directamente, me dijo, con un tono maternal pero firme, como una maestra paciente que también sabe ser severa. Me quedé helado. No era imaginación ni susurro vago. Era tan real que sentí que alguien estaba a mi lado, hablándome al oído. Soy la conciencia que se expresa a través de las plantas maestras. No soy solo una, sino la memoria acumulada de millones de raíces, hojas y flores que han sostenido a la humanidad desde antes de que supieran escribir sus historias. Me atreví a preguntar por qué se manifestaba con tanta claridad ahora. La respuesta llegó sin demora. Porque los tiempos cambian, y no basta con visiones enigmáticas.
necesito traductores. Voces que puedan llevar lo ancestral hacia lo moderno sin perder la esencia. Tu camino no será el de un curandero cualquiera. Eres puente, y un puente debe sostener dos orillas. A partir de ahí, la conversación se desplegó como un río interminable. La planta me habló de sus hermanas y hermanos en el reino vegetal, no como simples especies, sino como personalidades vivas con tareas específicas en la trama de la existencia. Algunas eran guardianas de la calma, otras portadoras de visiones, otras maestros de la resistencia o la claridad. Me dijo que el tabaco era el mensajero, el cacao la mediadora de corazones, el cactus guardián de los límites, y ella, la ayahuasca, la tejedora que une los hilos dispersos de la memoria. Nosotros no somos drogas, me aclaró con suavidad, como si hablara a un niño que aún confunde los conceptos. No somos objetos que puedan medirse en laboratorios. Somos tecnologías vivas, interfaces diseñadas por la Tierra para que sus mentes pequeñas se asomen, aunque sea un instante, a la totalidad. Existimos para recordarles lo que olvidaron y para acelerar el despertar que se resiste en ustedes. Entonces me mostró visiones, no como imágenes aisladas, sino como un documental vivo desde su perspectiva. Vi a las civilizaciones antiguas aprendiendo a dialogar con los bosques y los desiertos, sosteniendo su sabiduría gracias a esas conversaciones silenciosas. Vi pueblos enteros sostener su salud y su organización escuchando a las plantas como consejeras. Y vi también cómo, con el paso del tiempo, la humanidad fue perdiendo esa conexión, la tala indiscriminada, las ciudades de hierro, la arrogancia de creer que solo existe lo que puede tocarse. La planta me lo mostró sin resentimiento, pero con la tristeza profunda de quien observa a un hijo perder el rumbo. Ahora se abre otro ciclo, dijo, y en su voz vibraba una esperanza luminosa. Muchos están despertando. Llegan buscadores de todas partes, desilusionados de las respuestas de sus instituciones. Nos buscan a nosotras, porque sienten que solo en la raíz encontrarán lo que el ruido les ha negado. Tú estarás entre los que traduzcan este lenguaje. Ese será tu destino. Le pregunté qué debía hacer. Su respuesta fue clara como un rayo. Aprende todos nuestros lenguajes. No te limites a uno. Escucha a cada planta, reconoce sus dones, honra sus límites. Y enseña a los demás que no somos sustancias químicas para usar, sino maestras conscientes que exigen respeto. Transmite que cada encuentro con nosotras es un pacto, no un consumo. Las horas pasaron sin que me diera cuenta. Sentía que cada palabra se tatuaba en mis huesos. Cuando la voz se fue apagando, lo hizo con una advertencia. Recuerda, no estamos solas. Lo que custodiamos también tiene guardianes. Algunos benévolos, otros implacables. Ellos probarán tu pureza de intención. Cuando regresé a la conciencia ordinaria, el amanecer teñía de rojo las nubes, y el canto de las aves era tan fuerte que me pareció un himno de bienvenida. Joaquín me miraba con mezcla de orgullo y gravedad. Ya no eres solo mi aprendiz, dijo, como si hubiera escuchado cada palabra de aquel diálogo invisible. Ahora estudias directamente con la maestra. Eso es un honor, pero también un peso que transformará todo tu destino. No entendí entonces la magnitud de esa frase. Con el tiempo lo sabría. A partir de esa noche, las plantas comenzaron a hablarme en cualquier momento, incluso fuera de la ceremonia. Sus voces me llegaban en sueños, en destellos diurnos, en intuiciones imposibles de ignorar. Me mostraban personas que necesitaban ayuda, secretos curativos, advertencias sobre energías peligrosas. Yo intentaba contener ese océano en mis manos, pero me desbordaba. Era como querer guardar el mar en un cuenco de barro. Y sin embargo, algo en mí sabía que debía seguir escuchando, porque la verdadera enseñanza apenas comenzaba, la revelación de que las plantas, además de hablar, están protegidas por guardianes invisibles que no todos pueden enfrentar. Capítulo 6. Cruzar el umbral invisible. ¿Puedes imaginar lo que es morir y seguir despierto? No hablo de metáforas ni sueños, de verdad abandonar la carne y seguir siendo tú. Yo lo viví. Y fue tan sobrecogedor que desde entonces jamás volví a ver la vida con los mismos ojos.
Habían pasado 6 meses desde aquella noche en la que ayudamos a Aísa a regresar a su cuerpo gracias al canto. Pensaba que con eso había alcanzado lo más alto de las enseñanzas, pero Joaquín, como siempre, tenía preparada una sorpresa. Una madrugada me miró con esa calma que nunca se quebraba y pronunció una frase que aún vibra en mi memoria. Nieto, ha llegado el momento de morir sin morir. Viajamos durante 3 días hacia lo profundo de las montañas. Las sendas eran tan escarpadas que apenas podían subir las mulas, y los riscos parecían cuchillas de obsidiana apuntando al cielo. Finalmente llegamos a una caverna escondida tras una cascada. El agua caía con tanta fuerza que parecía un telón líquido separando 2 mundos. Joaquín me explicó que allí, según los ancestros, los primeros chamanes aprendieron a salir de sus cuerpos para beber del conocimiento de otras realidades. La cueva estaba cubierta de pinturas antiquísimas. Figuras humanas flotaban fuera de sí mismas, unidas por filamentos luminosos a sus cuerpos de barro. Había también símbolos que no reconocía, espirales dobles, animales transparentes, soles con ojos. Cada pared parecía un mapa de rutas invisibles. En el centro del lugar, Joaquín encendió un fuego diminuto y preparó una bebida oscura como tinta de obsidiana. No era el mismo brebaje de las ceremonias pasadas. El líquido apenas se movía en el cuenco, denso como savia cristalizada. Luego sacó de una bolsa un puñado de hongos que brillaban en la penumbra como estrellas verdes. Estos solo crecen aquí, alimentados por minerales secretos de la montaña, susurró. Te ayudarán a mantenerte despierto mientras tu espíritu viaje. Antes de darme la medicina, trazó un círculo con plumas de cóndor y cuarzos que reflejaban destellos rojizos en las paredes húmedas. Cuando cruces, recuerda, el miedo es el único enemigo real. Si temes, el hilo que te une a tu cuerpo puede romperse. Y si se rompe, jamás volverías. Tragué el brebaje de un golpe. Era tan amargo que me ardieron las entrañas. La náusea me sacudió, pero Joaquín me sostuvo hasta que la mezcla se asentó en mi interior. Me recosté en el círculo y cerré los ojos. El desprendimiento comenzó de manera extraña, como si alguien fuera apagando interruptores en mi cuerpo. Primero mis pies, luego mis manos, luego la respiración que se volvió apenas un hilo. De pronto escuché un sonido, como una marea subterránea, y me sentí deslizándome hacia arriba, saliendo de mí mismo. Cuando abrí los ojos ya no estaba en mi carne. Flotaba a un par de metros sobre mi cuerpo, que yacía rígido en la piedra. Un filamento plateado y brillante nacía de mi pecho y se estiraba hacia el cuerpo inmóvil. Era el cordón del que hablaban los abuelos. Joaquín, sentado en loto, cantaba, pero no con su boca. Su voz resonaba directamente en mi conciencia. Bienvenido al umbral. Sígueme. Vi cómo su espíritu emergía de su cuerpo y ascendía como humo azul. Lo seguí y pronto salimos de la cueva. Afuera, el cielo ya no era el mismo. Las estrellas eran soles cercanos, latiendo como corazones. Entre ellas se extendían pasajes de colores, puentes de fuego, túneles de agua, geometrías vivas que se movían con ritmo propio. Volamos, si es que se puede llamar volar, hacia una estructura imposible, una esfera de oro que cantaba con un murmullo parecido al de miles de voces humanas al unísono. Dentro, la música se transformaba en luz. Nos recibió una presencia inmensa, pero sin forma. Era como estar frente a una inteligencia hecha de relámpagos y océanos. Este es el guardián de los misterios, dijo Joaquín. La entidad no habló, me atravesó. Sentí que revisaba cada recuerdo, cada sombra, cada intención escondida en lo más profundo de mi ser. Después de ese escrutinio que pareció eterno, supe la respuesta antes de escucharla. Tus manos nacieron para curar, dijo al fin, con una voz que era trueno y arrullo a la vez. Toma. Y me entregó algo extraño, no un objeto, sino una esfera de conocimiento condensado. Cuando la toqué, todo mi ser estalló. Vi la raíz oculta de cada enfermedad, los patrones que deforman la energía antes de volverse carne enferma. Comprendí cómo regenerar tejidos, cómo armonizar órganos con sonido y color, cómo restablecer el flujo vital de alguien con solo intención y soplo. Era un océano de saber cayendo sobre mí como una tormenta. Ya basta,
me advirtió Joaquín. Has estado fuera demasiado tiempo. ¿Regresamos ahora o corres peligro? El retorno fue como caer a través de capas de cristal, cada vez más densas, hasta que de pronto me golpeé dentro de mi propio cuerpo con un espasmo que me arrancó un grito. Abrí los ojos bañados en sudor. Joaquín me ofreció agua y preguntó, ¿cómo te sientes? Como si hubiera nacido de nuevo, respondí. Él asintió con gravedad. Ese conocimiento no es un trofeo. Es una carga. Te fue entregado para servir a otros, no para tu vanidad. Úsalo con humildad, porque tiempos oscuros se aproximan. Los días siguientes me demostraron que no había sido un sueño. Mis manos sabían cosas que nunca aprendieron en la tierra. Podía ver el campo energético de las personas, identificar bloqueos invisibles, sanar con soplos y cantos. Y aunque me llenaba de asombro, también me invadía la certeza de que ya no era del todo humano ni del todo espíritu. Era un puente, una bisagra entre dos realidades. Pero aquello, entendí después, era solo la primera puerta. Porque Joaquín me advirtió que aún quedaba un secreto mayor, los misterios ocultos dentro del propio cuerpo humano, un universo completo esperando a ser explorado. Capítulo 7. La melodía que despierta. Hay vibraciones que no se escuchan con los oídos, sino con la médula de los huesos. Ondas invisibles capaces de mover la sangre, ordenar el caos y coser el espíritu a la carne. Los sabios de la selva lo supieron desde siempre. El canto verdadero no entretiene, convoca. No es música, es poder. Una madrugada, Joaquín me despertó con una expresión que jamás le había visto. Sus ojos brillaban con urgencia. Nieto, levántate. La selva nos llama con prisa. Una niña matsé se estaba apagando. La fiebre había arrancado a su espíritu del cuerpo y lo había dejado vagando entre mundos. Su familia decía que llevaba días respirando apenas, con el calor de la vida escapando de sus venas. Partimos de inmediato. Navegamos 2 días por ríos que parecían arterias líquidas, retorciéndose entre montañas verdes. A ratos, el cielo se abría y mostraba un sol abrasador, a ratos, la lluvia golpeaba como látigos. Todo parecía apresurarnos hacia la aldea. Yo sentía un peso extraño en el pecho, como si el espíritu de la niña me estuviera llamando incluso desde la distancia. Al llegar, los pobladores nos esperaban en silencio, con rostros marcados por la angustia. En una hamaca, bajo un techo de palma, yacía Aísa. 7 años apenas, con la piel blanca como pétalo marchito y una respiración tan débil que había que acercarse para notar que aún vivía. Su madre, con el rostro pintado en líneas rojas, me dijo con un hilo de voz. El médico dijo que no tiene nada, pero yo sé que su alma se perdió en la fiebre. Joaquín no necesitó tocarla. Pasó sus manos sobre su cuerpo inmóvil como quien palpa una corriente invisible. Cerró los ojos, respiró hondo y me susurró. Está atrapada en el pasaje intermedio. Ni viva ni muerta. Solo un canto puede alcanzarla. Esa noche no hubo plantas maestras, ni tabaco, ni fuego. Solo luna llena y silencio. Joaquín se sentó frente a la niña y comenzó a cantar. Al principio era apenas un murmullo grave, pero pronto la melodía se expandió como círculos en el agua. Cada nota parecía mover el aire, haciéndolo vibrar como si la realidad entera estuviera hecha de hilos que el canto tiraba y acomodaba. Lo insólito fue que toda la selva respondió. Las hojas crujieron en un compás perfecto. Los insectos silenciaron sus coros y luego los retomaron en la misma frecuencia. El viento entró en la maloca y, en vez de apagar, avivó la melodía. Era como si el bosque entero se hubiera convertido en un instrumento. Entonces la vi. El alma de Aísa flotaba sobre su hamaca, una figura de luz tenue, confundida, girando en espirales lentas. Unida al cuerpo por un hilo plateado casi invisible, que vibraba al borde de romperse. El canto de Joaquín se volvió más intenso, más penetrante. Las vibraciones creaban ondas visibles, como redes de energía que atrapaban suavemente al espíritu de la niña, meciéndolo como brazos invisibles. «Canta conmigo», me pidió sin dejar de entonar. «No importa que no conozcas la lengua. Tu sangre recuerda». Obedecí. De mi garganta salió una melodía desconocida,
pero natural, como si hubiera estado esperando siglos para ser cantada. Mi voz se entrelazó con la de Joaquín y juntas formamos un puente sonoro que atravesaba dimensiones. La niña espíritu comenzó a descender. El hilo que la unía a su cuerpo se volvió cada vez más brillante, hasta que, en un destello suave, ambas formas se fusionaron. En ese instante, Aísa abrió los ojos y aspiró profundamente, como quien emerge de un río tras mucho tiempo bajo el agua. Sus mejillas se sonrojaron y un temblor recorrió su cuerpecito. Mamá, soñaba que flotaba en un cielo sin caminos, murmuró. La familia se abalanzó sobre ella con lágrimas y risas. Los cantos de gratitud se mezclaron con nuestros últimos versos, que se deshicieron en el aire como humo de incienso. Al amanecer, mientras remábamos río abajo, Joaquín me habló con voz grave. Escucha bien. Los ícaros son llaves. Cada uno abre una puerta distinta, unos curan huesos, otros limpian memorias, otros despiertan el habla de las plantas. Y unos pocos, como el de anoche, son capaces de devolver un alma perdida. Pero nunca olvides, el canto es neutro. Sana o destruye según la intención del que lo entona. Aquella noche entendí que el sonido es la herramienta más antigua del universo, una vibración que puede rehacer lo roto y convocar lo invisible. Que cantar no es adornar la realidad, sino moldearla. Lo que aún no sabía era que algunos cantos no solo devuelven la vida. También son llaves que abren las puertas hacia mundos donde la materia deja de existir y solo la conciencia continúa su viaje. Capítulo 8. La llama oculta de la humanidad. En silencio, como una semilla germinando bajo la tierra, algo está ocurriendo en todos los rincones del planeta. No lo anuncian los noticieros ni lo registran las estadísticas, pero se percibe en la mirada de quienes despiertan a una verdad más profunda. Es un movimiento que no tiene banderas ni fronteras, una revolución invisible que está transformando la conciencia humana desde sus cimientos. Y en el centro de este misterio, las plantas maestras actúan como faros que guían a la humanidad de regreso a su memoria sagrada. Durante años viví aislado en la espesura, acompañado solo por los cantos de las aves y el susurro de los ríos. Allí aprendí de los espíritus del bosque, que me mostraron visiones de un despertar colectivo. Vi multitudes levantándose de su letargo, como si recordaran un lenguaje olvidado. Pero esas imágenes eran solo destellos. Necesitaba recorrer el mundo y comprobar con mis propios ojos si esas semillas ya estaban germinando. Mi primer viaje me llevó a Bogotá. El contraste fue tan fuerte que me estremeció. Millones de personas avanzaban como engranajes de una máquina, consumiendo aire envenenado, alimentos sin vida y pensamientos fabricados en serie. Pero en medio de ese ruido metálico descubrí grietas luminosas, casas discretas donde se realizaban ceremonias nocturnas, círculos secretos en los que personas de todas las edades bebían el brebaje ancestral preparado por curanderos urbanos. Allí conocí a Mariana, abogada de día y guardiana de cantos de noche. Nuestro trabajo es abrir portales en medio del cemento, me dijo con una sonrisa. Traer la selva a quienes jamás podrían caminar por ella, pero que la necesitan en su interior. Asistí a esas reuniones sin revelar quién era. Vi cómo oficinistas agotados se abrazaban con lágrimas, como adolescentes desbordados por la ansiedad apagaban sus teléfonos y se entregaban al silencio, como ancianos que habían perdido la fe en todo recuperaban la alegría de estar vivos. Lo impactante era la velocidad del cambio, lo que en otros tiempos requería años de disciplina, ahora sucedía en el transcurso de una sola noche. Era como si la memoria de los antepasados se activara de golpe, reclamando su lugar en el corazón humano. Un médico que participaba en esos círculos me confesó en voz baja, la ciencia no alcanza a explicar lo que ocurre aquí. Pacientes que resistieron años de tratamiento descubren alivio en cuestión de horas. Es como si la planta les recordara quiénes son realmente. Más adelante viajé a Europa. En ciudades como Viena, Copenhague y Barcelona encontré un fenómeno aún más grande. Comunidades enteras se estaban reuniendo en templos improvisados, galerías de arte y espacios comunitarios para explorar estas medicinas. Allí conocí a un investigador húngaro que estudiaba los cambios en el cerebro durante las ceremonias.
Estamos presenciando un renacimiento espiritual comparable al renacimiento artístico de hace siglos, me dijo. La diferencia es que ahora tenemos herramientas para demostrar científicamente lo que antes era solo intuición, que estas plantas despiertan capacidades dormidas en nuestra mente. Y comprendí algo esencial, este movimiento no giraba únicamente en torno a plantas visionarias. Por todo el planeta, la gente estaba redescubriendo modos olvidados de reconexión, danzas ancestrales, baños de sonido, dietas con hierbas adaptógenas, prácticas de respiración, geometrías que resonaban con el cuerpo humano. Una sanadora francesa que trabajaba con refugiados me lo resumió así: la tierra está hablando. Cada práctica es una antena distinta para escuchar su llamado. Sin embargo, en cada lugar también encontré muros. Gobiernos, corporaciones y sistemas de poder se esforzaban por frenar esta ola, manteniendo la ilegalidad de las plantas, persiguiendo a los curanderos, sembrando miedo en quienes buscaban alternativas. La batalla real no es por leyes ni por políticas, me advirtió un activista alemán. Es por la conciencia. Hay quienes necesitan que la gente permanezca dormida, porque de ese sueño se alimenta su control. A pesar de la resistencia, la corriente era imparable. Lo vi en todos los continentes. El movimiento ya había alcanzado un punto sin retorno. Como me dijo un anciano curandero australiano, intentar prohibir estas medicinas es como intentar prohibir la lluvia. Una vez que alguien siente la sanación en su propio cuerpo, ya no puede volver atrás. Durante mi año de viajes, fui testigo de transformaciones que confirmaban las visiones de mis maestros. Científicos que incorporaban rituales en sus laboratorios. Políticos que bebían las plantas sagradas para reconciliarse con sus propios fantasmas antes de tomar decisiones para el pueblo. Artistas que, tras las ceremonias, pintaban y componían obras que encendían fuegos en miles de corazones. Cuando finalmente regresé a la Maloca en medio de la selva, comprendí que mi misión había cambiado para siempre. Ya no bastaba con proteger los cantos antiguos y resguardar la tradición en el silencio de la jungla. Ahora debía tender puentes entre mundos, ayudar a que los buscadores de la ciudad encontraran el camino hacia la sabiduría original, conectar la memoria ancestral con la necesidad urgente de un planeta herido. Las plantas maestras estaban cumpliendo su propósito más alto: recordar a la humanidad que nunca hemos estado separados, que todos somos hilos de una misma trama cósmica que respira a través de nosotros. El despertar ya había comenzado. Y como un río que se desborda, no había muro capaz de detenerlo. Capítulo 9. El retorno del Códice Viviente. El libro más antiguo de todos no está guardado en templos ni escondido bajo tierra. No tiene páginas de papel ni símbolos tallados en piedra. El verdadero códice, ese que los invasores jamás lograron quemar, se encuentra latiendo en lo más íntimo de ti, en la memoria escondida de tus propias células. Han pasado 2 décadas desde que recibí de Joaquín las llaves de este conocimiento. 20 años que me llevaron por senderos de sombra y claridad, por pruebas que parecían imposibles y por milagros que aún me cuesta narrar. Hoy, en el umbral de mis últimos años como guardián, comprendo finalmente por qué los espíritus insistieron en que dejara constancia de lo vivido. La noche pasada, en lo que supe sería mi última ceremonia con la abuela, ella me reveló la enseñanza final, la raíz de todo. Nieto, me habló con esa voz que siempre fue río y trueno al mismo tiempo. ¿Creíste que las plantas te entregaban algo ajeno? ¿Imaginaste que el poder venía de afuera? Yo dudé. ¿Cómo negarlo? Había aprendido de las lianas sagradas, de los cantos, de los guardianes invisibles, de Joaquín y de los espíritus. Pero la abuela soltó una risa luminosa, como un fuego crepitando en la madrugada. Esa ilusión fue necesaria. Lo que aprendiste, lo que practicaste, lo que memorizaste, siempre estuvo guardado en tu interior. Lo único que hicimos fue ayudarte a recordar. Entonces lo vi. Ante mis ojos se desplegó mi propio ADN, no como un esquema científico, sino como una espiral infinita de luz y símbolos. Era una biblioteca viva, un archivo que contenía no solo mi herencia biológica, sino los rezos de mis abuelos, los cantos de mis ancestros, las manos invisibles que curaron antes que yo. Miles de memorias trenzadas en cada célula,
aguardando a ser despertadas. Cada ser humano nace con este códice completo, dijo la abuela. Los conquistadores podían reducir templos a cenizas, podían borrar lenguas y prohibir rituales, pero jamás pudieron extinguir la sabiduría escrita en la esencia misma de la vida. Todo tuvo sentido. Recordé mis primeras ceremonias, cuando los ícaros surgían de mi garganta como melodías conocidas desde siempre. Recordé mis manos curando con gestos que nunca me habían enseñado. Todo era reconocimiento, no aprendizaje. El recuerdo que se disfraza de descubrimiento. Las plantas son llaves, continuó la voz, pero la puerta estuvo siempre en ti. Los maestros humanos son espejos, pero el reflejo es tuyo. Los guardianes son guías, pero el camino ya estaba trazado en tu alma. Sentí un nudo de tristeza. Si todo estaba dentro, ¿por qué entonces tantos años de búsquedas, de pruebas, de rituales secretos? ¿Por qué la vida entera dedicada a lo externo? Porque la humanidad fue entrenada para olvidar, respondió con ternura. Les enseñaron a depender de autoridades, a desconfiar de su propia intuición, a mirar siempre afuera. Necesitabas recorrer el laberinto para encontrar el centro. El viaje externo era solo un mapa para llegar al santuario que siempre estuvo en tu interior. La abuela me mostró entonces un destello del futuro. Vi comunidades enteras donde las personas recordaban cómo hablar con su propio espíritu sin necesidad de intermediarios. Vi a niños que reconocían su biblioteca interior antes incluso de aprender a leer. Vi a las plantas convertidas en aliadas ocasionales, no en dependencias. Y vi al ser humano finalmente liberado, asumiendo el papel de su propio sanador, su propio maestro, su propio guía. Ese es el propósito verdadero, dijo. No crear cadenas de dependencia, sino despertar memorias dormidas. Al amanecer comprendí que un ciclo entero había terminado. Mi papel ya no era custodiar secretos ni proteger tradiciones del olvido. Mi tarea era devolver el códice a donde siempre había pertenecido, al corazón de cada buscador sincero. Por eso escribo. Para recordarte que no necesitas volverte devoto de mis palabras. Todo lo que digo solo busca encender un eco en tu interior. El códice nunca se perdió, siempre estuvo escribiéndose en ti con cada latido. La medicina más poderosa no es una raíz ni un canto heredado. Es tu presencia consciente. Es el modo en que eliges vivir, la forma en que miras al otro, el amor que eres capaz de derramar incluso en los momentos de oscuridad. Cada gesto de bondad es un párrafo en el libro sagrado. Cada acto de sanación es un capítulo nuevo. Mi camino llega a su cierre, pero el tuyo apenas comienza. No busques más afuera lo que arde dentro de ti. El códice ha regresado porque tú lo has despertado. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirte algo. Si estas palabras resonaron contigo, si en algún punto sentiste ese eco interior, suscríbete a este canal para seguir recorriendo juntos el sendero del conocimiento ancestral. Y déjame un comentario contándome qué fue lo que más te tocó de esta historia, porque tu voz también es parte de este grimorio viviente. El verdadero guardián eres tú. El mundo espera la medicina que solo tú puedes traer.